Los dobles de acción son los profesionales invisibles del cine, enfrentando riesgos para entregar escenas de acción que atrapan la atención. Pero no todo es trabajo y aplausos. Detrás de las cámaras, lo que debería ser parte del oficio acaba convirtiéndose en tragedia. Algunas de estas muertes marcaron la historia de Hollywood y llamaron la atención del público, planteando preguntas sobre la seguridad tras bambalinas. Y eso es exactamente lo que vas a ver aquí hoy. Así que ya deja tu me gusta, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vámonos. Joy S.J. Harris, la primera mujer negra en convertirse en piloto profesional de motociclismo en los Estados Unidos, perdió la vida mientras grababa una escena de acción para la película Deadpool 2. Era la primera vez que trabajaba como doble en una producción cinematográfica. Harris estaba en el papel del personaje Domino, interpretado por Zazie Beetz, cuando ocurrió el accidente. Según testigos, ella no llevaba casco durante la grabación. En la escena, debía frenar la moto en una curva, pero terminó acelerando y chocó contra una ventana de cristal. Incluso después de haber ensayado intensamente el sábado anterior, el accidente resultó fatal. La producción de la película se suspendió inmediatamente después de lo sucedido y se realizaron numerosos homenajes a la doble. Ryan Reynolds, quien da vida a Deadpool, escribió en las redes sociales, mientras que el director David Leitch publicó una nota oficial lamentando la tragedia. Algunos miembros del equipo relataron que la decisión de que Harris no usara casco se tomó para mantener la fidelidad al aspecto visual del personaje, que, según el guión, tampoco utilizaba el equipo. Art Scholl era un nombre conocido en el mundo de la acrobacia aérea y se hizo famoso por las escenas increíbles que ayudó a crear en el clásico Top Gun de 1986. Con años de experiencia y maniobras arriesgadas en su currículum, Scholl fue convocado para capturar imágenes aéreas que aportaron un toque especial a la película, pero su participación terminó marcada por una tragedia que conmocionó a la industria del cine. Durante las grabaciones, pilotaba un Pitts S2 y trataba de realizar un flat spin, una maniobra que simula una caída controlada. A pesar de dominar la técnica, algo salió mal. En medio del vuelo, avisó por radio que había perdido el control del avión, dando por terminada la transmisión. Poco tiempo después, el avión cayó en el Océano Pacífico, y ni el cuerpo de Scholl ni los restos del aparato fueron encontrados. El accidente sigue sin explicación, dejando espacio para varias teorías. Algunas sugieren una falla mecánica, otras creen que el peso del equipo de filmación pudo afectar el vuelo. También hay quienes culpan las condiciones climáticas del día. Scholl no era solo un piloto, transformaba los vuelos en arte, creando escenas que permanecían en la memoria de quien las veía. Kun Liu, un doble de 26 años, perdió la vida trágicamente durante las grabaciones de Los Indestructibles 2 en el año 2011. Ni Chad Stahelski ni Millennium Films comentaron el caso públicamente. La tragedia ocurrió mientras la película, protagonizada por nombres como Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, estaba en su fase final de producción. El largometraje fue lanzado en agosto de 2012, pero la muerte de Liu atrajo una atención no deseada hacia los riesgos que enfrentan los dobles de acción. Estaba filmando una escena de acción en Bulgaria, en el embalse de Ognianovo, cerca de Sofía. La secuencia involucraba una explosión mientras Liu estaba en una lancha inflable, pero la explosión se descontroló, hiriendo gravemente a Liu. No resistió las heridas. Otro doble también resultó gravemente herido en el mismo accidente. Después de la tragedia, los padres de Kun Liu, Song-Yu Liu y Jan Mei Bai demandaron a Millennium Films y al coordinador de dobles, Chad Stahelski, alegando negligencia. Afirmaron que el equipo no garantizó la seguridad necesaria para realizar la escena. En el proceso, los padres pidieron una indemnización de más de $25.000, además de compensaciones por los gastos del funeral y por la pérdida del soporte financiero y emocional que ofrecía su hijo. En 1969, la película Shark se convirtió en tema de conversación por un caso que hasta hoy genera opiniones divididas.
Durante el rodaje, una escena en la que un buzo es atacado por un tiburón fue más allá de lo planeado en el guión. José Marco, doble que reemplazaba a Burt Reynolds, habría perdido la vida en ese momento. ¿Lo más polémico? La producción no solo continuó, sino que utilizó el accidente para promover la película. Según un artículo de la revista Life de la época, la tragedia ocurrió en México. Marco grababa una escena con un tiburón toro que había sido inducido a nadar hacia él, pero la situación se salió de control. El tiburón supuestamente atacó al doble, causándole heridas graves en el abdomen. A pesar de los esfuerzos por alejar al animal, José Marco falleció 2 horas después en el hospital. El mayor impacto llegó cuando la escena se mantuvo en la película y hasta se cambió el título para atraer público, con lemas como "El tiburón te va a hacer trizas". Pero esta historia tiene lados contradictorios. Muchos creen que el ataque nunca ocurrió realmente y que fue todo una fuerte estrategia publicitaria. Hasta hoy no hay pruebas concretas de que José Marco muriera en verdad, lo que mantiene el caso lleno de misterios y especulaciones. Independientemente de la verdad, el episodio se recuerda como uno de los momentos más cuestionables del cine. Convertir lo que sería una tragedia en material de marketing generó críticas contra la insensibilidad de la industria. Tras bambalinas de The Walking Dead, un accidente trágico marcó las grabaciones de la 8ª temporada. El doble John Bernecker, de 33 años, perdió la vida mientras filmaba una escena de caída. Con experiencia y ya reconocido por trabajar en grandes producciones de Hollywood, participaba en una secuencia donde necesitaba saltar desde un balcón hacia un colchón de seguridad en el suelo, pero el salto salió mal. Bernecker falló el objetivo y cayó fuera del área protegida, golpeándose la cabeza contra el concreto. Fue atendido rápidamente y llevado al hospital, pero, lamentablemente, falleció 2 días después debido a las heridas. La familia de John Bernecker demandó a AMC, acusando a la producción de negligencia y alegando que medidas más rigurosas podrían haber evitado el accidente. La muerte del doble sacudió tanto a los fanáticos como a los profesionales del cine. Bernecker, reconocido como uno de los grandes dobles de su generación, dejó un legado notable, pero su partida reforzó la urgencia de garantizar condiciones seguras en los sets para proteger la vida de estos profesionales. Tras bambalinas de la película Triple X del año 2002, una de las cintas de acción más llenas de adrenalina de la época, ocurrió una tragedia que conmovió al mundo del cine. Harry L. O'Connor, un doble con amplia experiencia y responsable de las escenas arriesgadas de Vin Diesel, perdió la vida durante las grabaciones en Praga, en la República Checa, dejando una marca en la industria. La escena que se filmaba era sumamente atrevida. O'Connor debía volar en parapente, siendo arrastrado por una lancha, y pasar por debajo de un puente. Para muchos, parecía solo otra maniobra radical de un profesional acostumbrado al riesgo. Sin embargo, la ejecución no salió según lo planeado. Durante el vuelo, O'Connor perdió el control y terminó chocando violentamente contra la estructura del puente. El impacto fue fatal y el doble no tuvo tiempo de ser socorrido. La tragedia ocurrió ante los ojos de todo el equipo y provocó un gran impacto. A pesar del accidente, la producción de Triple X no se detuvo. La escena fue modificada y aún así incluida en el corte final de la película. Esto generó una serie de debates sobre los límites de la seguridad y los riesgos que enfrentan los dobles al hacer que las escenas de acción resulten emocionantes para el público. La muerte de Harry O'Connor evidenció la dura realidad de que, tras las filmaciones de acción, hay vidas que se arriesgan para crear momentos impactantes. Harry era un doble respetado, conocido por su habilidad y su compromiso con el trabajo. Su muerte se recuerda hasta hoy como un triste recordatorio del precio que muchos profesionales pagan para garantizar que las escenas de acción sean inolvidables. Su historia sigue siendo una referencia continua en el mundo de los dobles y una advertencia de los peligros de esta profesión.
Sonja Davis era una doble sin miedo a enfrentar desafíos, siempre destacándose en lo que hacía. En 1995, durante las grabaciones de Un vampiro en Brooklyn, con Eddie Murphy y Angela Bassett, su carrera y vida llegaron a un fin trágico debido a un accidente que nadie esperaba. La escena parecía acorde con su experiencia. Una caída de 13 metros, con una bolsa de aire gigante en el suelo para garantizar la seguridad. Todo salió mal. La bolsa de aire, que debía estar en el lugar indicado para amortiguar el impacto, estaba mal colocada. Cuando Sonja saltó, no tuvo protección y acabó golpeando el suelo directamente, con consecuencias fatales. Lo peor es que su madre y su hermana estaban en el set mirando. Ellas vieron todo, lo que hizo el momento aún más devastador. La tragedia no solo impactó a la familia, sino que también sacudió a todo el elenco y al equipo de la película. La historia de Sonja Davis mostró que, incluso con avances en seguridad, un pequeño error puede costar una vida, pero Sonja dejó su marca como una profesional valiente. Dar Robinson era el tipo de doble que parecía invencible. Hacía cosas de otro mundo, saltaba de aviones, helicópteros e incluso rascacielos, siempre desafiando lo imposible, pero nadie imaginaba que su vida terminaría de una manera tan común, en un accidente de motocicleta, lejos de las hazañas que lo hicieron famoso. En 1986, Dar estaba trabajando en la película Million Dollar Mystery. No era ninguna escena absurda de saltos o explosiones, solo necesitaba pilotar una motocicleta en una secuencia. Todo parecía bajo control hasta que, en una curva, perdió el dominio de la moto y chocó contra un talud. A pesar de todos los esfuerzos por salvar su vida, no sobrevivió. La ironía de la situación sorprendió a todos. Cómo el hombre que saltaba de enormes edificios y hacía escenas increíbles pudo morir en algo tan sencillo. Era difícil creer que alguien tan acostumbrado a arriesgarlo todo en acrobacias extremas perdiera la vida así. Dar Robinson no era solo otro doble, era una leyenda. Revolucionó la forma de hacer escenas de acción y dejó un legado que todavía inspira a muchos profesionales. Su muerte fue inesperada y trágica, pero su nombre sigue vivo como uno de los mayores íconos del mundo de los dobles. A.J. Vacunas, o Albert John Vacunas, era ese doble que no le tenía miedo a las alturas. Al contrario, parecía que le gustaba caer desde lugares absurdamente altos. Nació en 1950 y comenzó su carrera de doble después de dejar su trabajo como profesor de educación física. En 1974 ingresó al mundo del cine y pronto se especializó en escenas de caída libre, llamando la atención por su coraje y técnica. Pero fue en 1978 que realmente ganó notoriedad. A.J. rompió el récord mundial de caída libre ese año, saltando desde 70 metros desde un helicóptero para la película Hooper. Sin embargo, no se detuvo ahí, siempre quería ir más allá. En septiembre de 1978, decidió intentar algo aún más insano, saltar desde 96 metros, desde un edificio en Lexington, Kentucky, en los Estados Unidos, para la película Steel. Pero lo que debía ser otra hazaña impresionante, terminó en tragedia. El salto parecía perfecto, pero la bolsa de aire, que debía amortiguar el impacto, falló. Cuando A.J. golpeó el suelo, el impacto fue devastador. Lo peor de esta historia es que todo sucedió frente a una multitud de 1000 personas, incluido su padre, quien presenció la escena sin poder hacer nada. A.J. fue llevado al hospital, pero no resistió y falleció al día siguiente. En el año 2004, durante las grabaciones de la película Troya, aquel épico protagonizado por Brad Pitt, ocurrió una tragedia que conmocionó a todos en el set. George Camilleri, un doble de 39 años, terminó gravemente herido mientras grababa una escena. Formaba parte de los extras contratados por Latina Pictures y se preparaba para una secuencia sencilla: saltar desde una galera encallada y caer al agua. Pero, en el momento clave, todo salió mal. En vez de saltar desde la parte frontal del barco, como le habían indicado, Camilleri saltó por el costado. En la caída, se lesionó gravemente el tobillo y fue llevado al hospital. Aunque le dieron de alta y usaba una muleta, regresó al hospital días después con dolores en el pecho y dificultad para respirar. La situación empeoró rápidamente y falleció el mismo mes debido a una embolia pulmonar que llevó a una falla cardíaca. La investigación señaló que las instrucciones en el set eran confusas. Algunos decían que los extras podían elegir entre saltar o bajar por las escaleras, según lo que les pareciera más cómodo.
incómodo. Pero en el caso de Camilleri, esto no impidió el accidente. Testigos contaron que solo intentaba hacer el mejor trabajo posible, pero terminó gravemente herido. La familia de Camilleri demandó a la producción, alegando que las orientaciones fueron insuficientes y que el accidente podría haberse evitado. El 18 de agosto de 1977, durante las grabaciones de Raíces de la Ambición, ocurrió un accidente trágico que le costó la vida al doble Jim Shepard. Estaba filmando una escena en la que el personaje de Jason Robards era arrastrado por un caballo, algo que exigía mucha precisión, pero las cosas se salieron de control. El caballo, que debía seguir un trayecto exacto, se desvió y perdió el rumbo. En ese desvío, Shepard, que estaba siendo arrastrado, golpeó la cabeza con fuerza contra un poste de una cerca. El impacto fue fatal y murió en el acto. Para empeorar las cosas, la escena continuó en la película, pero cortaron antes de que el caballo llegara a la puerta donde ocurrió el accidente, lo que solo aumentó la tensión en torno a la tragedia. A pesar de lo sucedido, la película fue lanzada, pero la muerte de Shepard se convirtió en uno de los episodios más impactantes del cine. Jack Tyree era el tipo que se enfrentaba a las escenas más locas tras las cámaras, siempre destacándose en las secuencias de acción que al público le encantaba ver. Nacido el 12 de septiembre de 1943 en Tennessee, construyó una carrera respetable como doble, participando en películas como Escape de Nueva York, 1981, Alligator, 1980 y Criaturas de las Profundidades, 1980. Fuera del set, tuvo una vida personal notable y se casó con Corna Day. Pero, lamentablemente, su trayectoria fue interrumpida de manera trágica el 25 de agosto de 1981 en Los Ángeles. Jack estaba filmando una escena en la que intentaría un salto de altura inédito, algo que prometía ser uno de los grandes momentos de su carrera. Sin embargo, incluso con toda la planificación, el salto salió muy mal y el impacto de la caída fue fatal. Jack era conocido por su coraje y habilidad, pero ni siquiera eso fue suficiente para evitar la tragedia. Joseph Leonard Sbeck, o simplemente Joe Sbeck, era uno de esos dobles que parecían no tenerle miedo a nada. Nacido en California, dedicó su vida a realizar acrobacias que desafiaban los límites del cuerpo humano. Conocido por su habilidad y valentía, Joe era respetado en el medio, pero su carrera llegó a un final trágico el 14 de enero de 1983, también en California, mientras intentaba realizar una maniobra arriesgada. Ese día, Joe estaba grabando una escena que exigía un salto en caída libre, una de las acrobacias más peligrosas para cualquier doble. Para garantizar la seguridad, usaría un paracaídas, pero decidió probar un modelo nuevo. ¿El problema? El equipo falló en el momento crítico. Durante la caída, Joe perdió el control y no pudo abrir el paracaídas a tiempo. El resultado fue una tragedia. Su caso generó cuestionamientos sobre el uso de equipos experimentales y la necesidad de normas más estrictas para la protección. Al fin y al cabo, por más experimentado que sea alguien, la falta de seguridad puede ser fatal. Entre bastidores del épico chino, La Batalla de los Tres Reinos, dirigido por John Woo, un accidente acabó con la vida del doble Lu Yanqing, de apenas 23 años, y dejó heridos a otros 3 miembros del equipo. El incidente ocurrió durante la grabación de una escena que involucraba un barco chocando contra una antigua embarcación de guerra. Todo parecía controlado, hasta que una llama inesperada se elevó 30 metros en el aire, saliéndose por completo del plan y causando un incendio devastador en el set. La producción, que recreaba los eventos históricos de la batalla de Red Cliff durante el declive de la dinastía Han, era una superproducción con un presupuesto de $80 millones. El momento trágico sucedió mientras el equipo intentaba recrear la destrucción de 2000 navíos en una secuencia de batalla grandiosa. La intensidad del fuego fue tan grande que varias embarcaciones en el escenario fueron consumidas por las llamas, tomando a todos por sorpresa. Para muchos, la muerte de Lu Yanqing es un recordatorio de los riesgos reales y de las vidas que a menudo están en primera línea para garantizar el espectáculo. No olvides suscribirte para ver más videos como este.